Buenos días, el día de hoy hablaremos sobre Myanmar, también conocido como Birmania. Es un país situado en el sudeste asiático, el cual limita al noreste con Bangladesh y la India, al noreste con China, al este con Laos y Tailandia y al suroeste con el Golfo de Bengala y el Mar Andamán. Su capital es Naypyidaw, aunque la ciudad más grande y económicamente más importante es Rangoon, Yangon. ¿Sabías que una de las curiosidades más interesantes de Myanmar es la presencia de los cigarrillos birmanos? Este es un tipo de cigarro local que se ha convertido en todo un símbolo cultural del país. A diferencia de cigarros convencionales, los cigarrillos birmanos se elaboran de forma artesanal y utilizan hojas de tabaco nativas. Estas hojas se enrollan manualmente alrededor de una espiga de hierba seca, formando un cilindro alargado y delgado. Lo distintivo de estos cigarros es que no contienen filtro y son consumidos enteros, sin partirse. Además, suelen tener un sabor y aroma más intenso que los cigarrillos industrializados, debido a la mezcla única de tabacos y hierbas utilizados. Otro aspecto curioso es la forma en que se fuman estos cigarros birmanos. Tradicionalmente se sujetan con los dedos pulgar e índice, acercándolos a la boca de forma lenta y pausada. Esta técnica de consumo permite disfrutar plenamente del sabor y la textura del cigarro. Más allá de su apariencia y método de fumar, los cigarros birmanos también tienen una historia y significado cultural interesante. Eran consumidos tradicionalmente por los hombres, pero con el tiempo también se han popularizado entre las mujeres. Además, los cigarros birmanos se han convertido en un icono de la identidad y el estilo de vida local. Verlos en las manos de la gente en las calles de Myanmar es toda una postal cultural del país. Si bien el consumo del tabaco plantea serios problemas de salud, los cigarrillos birmanos siguen siendo una curiosa y auténtica tradición que refleja la riqueza cultural y artesanal de Myanmar. Muy bien, ahora comenzaremos hablando sobre la historia de Myanmar, que remontándonos a la antigüedad y Edad Media, encontramos a la civilización de Piu y reino de Pagan, que va del año 850 a 1300 después de Cristo. Respecto a los Piu, los primeros registros de la civilización de Myanmar se remontan a la cultura Piu, que floreció entre los siglos II y IX después de Cristo en el valle del río Irrawaddy. Los Piu eran conocidos por su avanzada escritura y sus relaciones comerciales con la India y China. Respecto al reino de Pagan, en el siglo IX, el reino de Pagan surgió en el centro de Myanmar. Fue fundado por el rey Anagrata en 1044 después de Cristo, quien unificó el territorio y adoptó el budismo Theravada como la religión oficial. Pagan se convirtió en un centro importante de cultura y religión budista, construyendo miles de templos y pagodas. Después tenemos el periodo de las invasiones mongolas que va desde el año 1287 a 1531, en donde en 1287 el imperio mongol invadió Pagan, lo que llevó a la fragmentación del reino y al surgimiento de varios pequeños estados. Durante este periodo, Myanmar estuvo dividido en varios reinos rivales, incluyendo Java, Hantawari y Shan. Después, en el periodo precolonial, encontramos a la dinastía Tongo, que va del año 1531 a 1752. En 1531, en el reino de Tongo, bajo el liderazgo de Tambishweti y su sucesor Bayunang, unificaron nuevamente gran parte de Myanmar. Esta dinastía expandió su territorio hacia Tailandia y Laos y estableció un periodo de relativa estabilidad y prosperidad. También encontramos la dinastía Konbaung, que va del año 1752 a 1885. En 1752, la dinastía Konbaung tomó el control y gobernó hasta la conquista británica. Bajo el liderazgo de reyes como Alongpaya y Bodaupaya, Myanmar se expandió hacia Assam y Manipur en India y hacia Tailandia en el este. Esta expansión eventualmente llevó a conflictos con el Imperio Británico. Ahora, en el periodo colonial, nos encontramos en el periodo de la conquista británica que va del 1824 a 1885, destacando que el Reino Unido libró 3 guerras anglo-birmanas contra Myanmar entre 1824 y 1885. La primera guerra anglo-birmana de 1824 a 1826 resultó en la anexión británica de Arakan y Tenasserim. La Segunda Guerra Anglo-Birmana de 1852 llevó a la anexión de la Baja Birmania. Finalmente, la Tercera Guerra Anglo-Birmana en 1885 culminó con la captura de Mandalay y la anexión completa de Birmania al Imperio Británico.
Después, en el periodo de la Birmania británica de 1886 a 1948, durante el periodo colonial, Birmania fue administrada como una provincia de la India británica hasta 1937, cuando se convirtió en una colonia separada. La colonización introdujo cambios significativos, incluyendo infraestructura moderna y la expansión del cultivo de arroz. Sin embargo, también trajo tensiones étnicas y movimientos nacionalistas. Ahora, en la independencia y periodo postcolonial, Myanmar obtuvo su independencia del Reino Unido el 4 de enero de 1948 bajo el liderazgo del general Aung San, quien fue asesinado en 1947. Su sucesor, U Nu, se convirtió en el primer ministro del país independiente. Después, en el periodo del gobierno militar de 1962 a 2011, en 1962 cabe destacar que un golpe militar liderado por el general Ne Win estableció un régimen militar socialista que duró hasta 1988. Durante este periodo, el país se aisló internacionalmente y enfrentó serios problemas económicos. En 1988, protestas prodemocráticas fueron brutalmente reprimidas, resultando en miles de muertes. Posteriormente, el Consejo de Estado para la Restauración de la Ley y el Orden tomó el control y, en 1990, elecciones democráticas fueron realizadas, pero no reconocidas por la Junta Militar. Ya después, en el periodo de transición y reforma que va de 2011 a 2021, en 2011 cabe destacar también que la Junta Militar comenzó un proceso de reformas políticas, liberando a prisioneros políticos, incluyendo a Aung San Suu Kyi, y permitiendo elecciones parciales en 2012. En 2015, la Liga Nacional para la Democracia ganó las elecciones generales y Aung San Suu Kyi se convirtió en la figura política dominante. Finalmente, en el periodo más cercano a nuestra actualidad, en febrero de 2021, el ejército birmano llevó a cabo un golpe de Estado, alegando fraude electoral en las elecciones de 2020, donde la NLD ganó abrumadoramente. El golpe desató protestas masivas y una represión violenta, resultando en una crisis humanitaria y política continua. Y bueno, ahora hablemos de la política actual de Myanmar. Anteriormente conocido como Birmania, este país se ha visto sumido en una crisis política sin precedentes desde el golpe de Estado militar del 1 de febrero de 2021. En este fatídico día, las Fuerzas Armadas encabezadas por el general Min Aung Hlaing derrocaron al gobierno civil liderado por Aung San Suu Kyi, quien había sido elegida democráticamente. Este golpe de Estado puso fin abrupto a un proceso de transición democrática que había comenzado a darse en el país tras décadas de dictadura militar. Desde entonces, Myanmar ha sido testigo de una violenta y brutal represión por parte de los militares contra la población civil que se ha manifestado en contra del régimen. Las Fuerzas Armadas han desplegado una campaña de terror con miles de manifestantes asesinados, detenidos y desaparecidos. La Junta Militar ha intentado consolidar su control a través del uso excesivo de la fuerza, llevando a cabo una feroz represión de cualquier atisbo de oposición y disidencia. En respuesta a este golpe de Estado y la violencia desatada, se ha gestado un amplio movimiento de resistencia pro-democrático en todo Myanmar. Grupos étnicos minoritarios, organizaciones de la sociedad civil y ciudadanos comunes se han unido para plantar cara a la dictadura militar. Estos grupos han creado milicias armadas que se enfrentan directamente a las fuerzas del ejército, dando lugar a un conflicto cada vez más violento y desestabilizador. A pesar de la brutal represión del régimen, las fuerzas de la oposición han logrado mantener una firme y valiente resistencia. Han llevado a cabo huelgas, desobediencia civil y acciones de sabotaje, desafiando constantemente el dominio de la Junta Militar. Esta tenaz oposición ha impedido que el régimen logre consolidar plenamente su control, manteniendo al país en una espiral de inestabilidad y violencia. La comunidad internacional ha condenado enérgicamente el golpe de Estado y las graves violaciones de derechos humanos cometidas por la Junta Militar. Organizaciones regionales, como la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático, por sus siglas ASEAN, han intentado mediar en la crisis, pero con escasos resultados tangibles hasta el momento. Los esfuerzos diplomáticos para encontrar una solución pacífica a la crisis han sido limitados y pocos efectivos. Las sanciones económicas impuestas por países y bloques como Estados Unidos, la Unión Europea y Canadá han tenido un impacto limitado,
sin lograr doblegar la determinación de la junta militar. Mientras tanto, la situación humanitaria en Myanmar se ha deteriorado gravemente. Millones de personas se han visto desplazadas internamente a causa de los conflictos y la violencia. Enfrentan riesgos de hambruna, falta de acceso a servicios básicos de salud y educación. La crisis humanitaria se agrava cada vez más, exigiendo una respuesta urgente y coordinada de la comunidad internacional. La resolución de esta crisis política y humanitaria en Myanmar requerirá un esfuerzo concertado y sostenido de múltiples actores a nivel local, regional e internacional. Es imperativo restaurar la democracia, promover el diálogo y la reconciliación entre todas las partes involucradas. Asimismo, es crucial atender las necesidades humanitarias más apremiantes de la población civil, garantizando el acceso a asistencia y protección. Las Naciones Unidas, los países vecinos y los organismos regionales deben intensificar sus esfuerzos diplomáticos y de mediación para encontrar una solución negociada al conflicto. Eso implicará el diálogo con los grupos de la oposición, la junta militar y las minorías étnicas, con el fin de alcanzar un acuerdo que ponga fin a la violencia y siente las bases para una transición democrática e inclusiva. Mientras tanto, la comunidad internacional debe mantener y fortalecer las sanciones económicas y diplomáticas contra la junta militar, a la vez que proporciona un apoyo urgente y coordinado a la población civil en Myanmar, que sufre las consecuencias de esta crisis multidimensional. Solo con un esfuerzo sostenido y una acción concertada se podrá restablecer la estabilidad, la paz y la democracia en este país que atraviesa uno de los momentos más oscuros de su historia reciente. Como dato interesante y noticia de última hora, la Agencia de Derechos Humanos de Naciones Unidas advirtió el viernes de informes aterradores e inquietantes acerca del impacto de nuevos actos de violencia en el estado occidental de Rakhine, en Myanmar, señalando ataques recientes contra civiles rohingya, perpetrados por las fuerzas militares y un grupo armado étnico que los combate. Liz Throssell, vocera de la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, denunció el incendio intencionado del poblado de Butidaung, así como ataques aéreos, reportes de tiroteos contra pobladores desarmados que huían, decapitaciones y desapariciones como parte de los actos de violencia registrados en las últimas semanas en la zona norte de Rakhine. Recibimos informes aterradores e inquietantes desde el estado de Rakhine, en el norte de Myanmar, sobre el impacto del conflicto en la vida y la propiedad de civiles, dijo en una sesión informativa periódica en Ginebra. Algunas de las acusaciones más graves se refieren a incidentes de asesinatos contra civiles rohingya y el incendio intencionado de sus propiedades. Señaló que decenas de miles de civiles han sido desplazados en los últimos días en medio de los combates en Butidaung, mencionando pruebas de imágenes satelitales, testimonios y videos en línea que indican que en gran parte del poblado fue incendiado. Una batalla iniciada en el vecino Maungdaw presentaba riesgos claros y presentes de una grave expansión de la violencia, añadió. La funcionaria destacó el relato de uno de los sobrevivientes sobre decenas de cadáveres cuando huía de Butidaung, mientras que otras personas describieron los abusos y extorsiones cometidos por las fuerzas del ejército Arakan. En un comunicado publicado en línea en la tarde del viernes por la Liga Unida de Arakan, que es el brazo político del ejército Arakan, se indica que los civiles que se encuentran en la zona de batalla se han refugiado en áreas controladas por sus fuerzas, añadiendo que el grupo ha hecho su mayor esfuerzo para salvaguardar y extender a esas personas internamente desplazadas como ciudadanos valiosos, independientemente de su raza o religión. Respecto a la situación económica de Myanmar en este año, esta sigue siendo complicada y está influenciada por una combinación de factores internos y externos. Primeramente, respecto a los factores internos, tenemos a la inestabilidad política y conflicto interno, ya que la economía de Myanmar está gravemente afectada por la inestabilidad política tras el golpe militar de 2021. Las protestas, la represión militar y los conflictos armados en varias regiones han disminuido la inversión y la actividad económica. Además, el conflicto continuo entre el ejército y los grupos étnicos armados, así como la resistencia del movimiento pro democracia, ha generado desplazamientos y destrucción de infraestructura.
También en el sector agrícola, la agricultura sigue siendo un pilar fundamental de la economía, empleando una gran parte de la población. Sin embargo, las dificultades logísticas y la inseguridad han afectado negativamente la producción y exportación de productos agrícolas. Además, también el acceso limitado a insumos agrícolas y la falta de inversión en tecnología y modernización agraria han frenado el crecimiento del sector. Por otro lado, respecto a la industria y manufactura, la industria y manufactura han sufrido debido a la escasez de energía y a la falta de acceso a mercados internacionales por las sanciones y el aislamiento económico. También muchas fábricas han cerrado o reducido significativamente su producción, lo que ha resultado en una alta tasa de desempleo. Respecto al turismo, el turismo anteriormente era un sector en crecimiento, pero como todos sabemos ha sido devastado por la crisis política y la pandemia de COVID-19. La percepción internacional de inseguridad y las restricciones de viaje han reducido drásticamente el número de visitantes. Ahora, respecto a los factores externos, tenemos a las sanciones internacionales que han sido impuestas por países occidentales, especialmente por Estados Unidos y la Unión Europea, quienes han restringido el acceso de Myanmar a mercados y recursos financieros internacionales. Estas sanciones afectan particularmente a las empresas vinculadas al ejército y a los sectores clave de la economía, como la minería y la energía. También, las relaciones comerciales con China y otros países asiáticos, a pesar de las sanciones, Myanmar mantiene relaciones comerciales significativas con China, Tailandia y la India, así como otros países asiáticos. China, en particular, es un socio económico crucial y una fuente de inversión y asistencia financiera. También, las inversiones chinas en infraestructura, como en el desarrollo del puerto de aguas profundas de Kyaukphyu y proyectos en el marco de la iniciativa de la Franja y la Ruta, son vitales para la economía de Myanmar. Ahora, enfocándonos en la situación social de Myanmar, más allá de la grave crisis política desatada por el golpe de Estado militar, Myanmar también enfrenta una profunda crisis social que afecta a amplios sectores de la población. Décadas de autoritarismo, conflictos étnicos y falta de desarrollo han generado enormes desigualdades y privaciones para la mayoría de los ciudadanos. Incluso antes del golpe de 2021, Myanmar ya era uno de los países más pobres del sudeste asiático. Alrededor del 25% de la población vivía por debajo del umbral de la pobreza, con grandes disparidades entre las áreas urbanas y rurales, y entre las diferentes etnias. La pandemia de COVID-19 agravó aún más esta difícil situación socioeconómica, generando mayores niveles de desempleo, inseguridad alimentaria y pobreza. Tras el golpe militar, la crisis social se ha profundizado dramáticamente. La violenta represión del régimen, con miles de civiles asesinados y millones de desplazados, han devastado las comunidades y familias en todo el país. El acceso a servicios básicos como salud, educación y seguridad social se han visto gravemente interrumpidos, afectando sobre todo a los sectores más vulnerables. Millones de myanmareses se han visto obligados a huir de sus hogares, convirtiéndose en desplazados internos o refugiados que buscan refugio en países vecinos como Tailandia y Bangladesh. Estos desplazamientos masivos han generado una grave crisis humanitaria, con un enorme aumento de las necesidades en términos de alimentos, agua, vivienda, atención médica y protección. Adicionalmente, los conflictos armados entre las fuerzas de seguridad de la junta militar y los grupos étnicos rebeldes se han intensificado desde el golpe. Estas confrontaciones han causado numerosas bajas civiles, destrucción de infraestructura y servicios y han impedido el acceso de ayuda humanitaria a algunas de las regiones más afectadas. Adicionalmente, los conflictos armados entre las fuerzas de seguridad de la junta militar y los grupos étnicos rebeldes se han intensificado desde el golpe. Estas confrontaciones han causado numerosas bajas civiles, destrucción de infraestructura y servicios y han impedido el acceso de agua humanitaria a algunas de las regiones más afectadas. La crisis también ha golpeado duramente al sector económico y laboral de Myanmar. Muchas empresas han cerrado o reducido drásticamente su actividad, dejando a millones de trabajadores sin empleo. La escasez de combustible, alimentos y medicamentos ha generado una inflación descontrolada, erosionando aún más el poder adquisitivo de la población. En este contexto de múltiples crisis, los grupos más vulnerables de la sociedad myanmarí, como mujeres, niños, personas con discapacidad y minorías étnicas, se han visto desproporcionadamente afectados.
enfrentan mayores riesgos de violencia, explotación, trata de personas y falta de acceso a servicios básicos. La restauración de la estabilidad social y el bienestar de la población en Myanmar requerirá no solo la resolución de la crisis política, sino también importantes esfuerzos de reconstrucción y desarrollo a largo plazo. Será esencial abordar las profundas desigualdades y disparidades que han aquejado históricamente a este país, a través de políticas inclusivas y un enfoque holístico que priorice el progreso social y el empoderamiento de todos los ciudadanos. La situación militar en Myanmar en 2024 sigue siendo una de las más complejas y tensas del sudeste asiático, caracterizada por una serie de conflictos internos y una fuerte presencia del ejército en la política y la sociedad. Respecto a los conflictos internos y resistencia, podemos apreciar los conflictos étnicos, ya que Myanmar sigue enfrentando conflictos armados con varios grupos étnicos en regiones como Kachin, Shan, Karen y Rakhine. Estos grupos, algunos de los cuales han estado en conflicto con el gobierno central durante décadas, continúan luchando por una mayor autonomía y derechos étnicos. También, las zonas de conflicto han visto desplazamientos masivos de civiles, violaciones de derechos humanos y una crisis humanitaria en constante deterioro. También podemos apreciar los movimientos de resistencia pro-democracia de los que hablamos anteriormente, que van desde el golpe militar de febrero de 2021, que fue un movimiento de resistencia pro-democracia conocido como el Gobierno de Unidad Nacional, y su brazo armado, las Fuerzas de Defensa del Pueblo, han surgido para oponerse al régimen militar. Las Fuerzas de Defensa del Pueblo están formadas por desertores del ejército, civiles armados y militantes étnicos. Aunque carecen de los recursos y la organización del Tatmadaw, el ejército de Myanmar han llevado a cabo ataques guerrilleros y actos de sabotaje. Con respecto a la situación del ejército Tatmadaw, el Tatmadaw mantiene un control estricto sobre las principales ciudades y áreas estratégicas, utilizando la represión violenta para sofocar las protestas y la resistencia armada. Se han reportado numerosas violaciones de derechos humanos, incluyendo ejecuciones sumarias, tortura y detenciones arbitrarias. El ejército sigue utilizando tácticas de contrainsurgencia, como la quema de aldeas y el desplazamiento forzado de poblaciones civiles, especialmente en regiones donde operan los grupos étnicos armados. También, a pesar de las sanciones internacionales y la condena global, el Tatmadaw ha mantenido su capacidad militar mediante el acceso a armas y equipo de países como Rusia y China. Estos países han proporcionado asistencia militar y tecnológica, que ha fortalecido las capacidades del ejército birmano. También, la capacidad de combate del Tatmadaw es significativa, con un gran número de tropas entrenadas y bien equipadas. Sin embargo, el ejército enfrenta desafíos logísticos y de moral, debido a la prolongada lucha interna y la resistencia popular. Por otro lado, respecto a las relaciones internacionales, la comunidad internacional está dividida en su enfoque hacia Myanmar. Mientras que Occidente, incluidos Estados Unidos y la Unión Europea, han impuesto sanciones y condenado al régimen militar, países como China y Rusia y algunos vecinos asiáticos han mantenido relaciones diplomáticas y comerciales. China, en particular, juega un papel ambivalente, ya que tiene intereses estratégicos en la región, como proyectos de infraestructura y acceso a recursos vitales. Al mismo tiempo, evita una intervención directa en el conflicto interno de Myanmar. También, respecto a la asistencia y entrenamiento, a pesar de la presión internacional, el Tatmadaw ha recibido asistencia técnica y entrenamiento militar de aliados estratégicos. Esta ayuda incluye tecnología de vigilancia y armamento avanzado, lo que ha permitido al ejército mantener su control sobre el país a pesar de la resistencia interna. Ahora, hablando sobre perspectivas futuras, la situación militar de Myanmar parece destinada a continuar siendo inestable en el corto y mediano plazo. La persistencia de conflictos étnicos y la resistencia pro-democracia sugieren que el Tatmadaw seguirá enfrentando desafíos significativos para mantener su control. Sin una solución política inclusiva y negociada, es probable que los enfrentamientos y la represión continúen, exacerbando la crisis humanitaria y afectando negativamente la vida de millones de ciudadanos.
Además, la comunidad internacional podría intensificar sus esfuerzos de mediación para buscar una resolución pacífica al conflicto. Sin embargo, el éxito de tales iniciativas depende de la voluntad de las partes involucradas para comprometerse en un diálogo significativo. Las sanciones y la presión diplomática continuarán siendo herramientas clave para intentar influir en la junta militar, aunque su efectividad está limitada por el apoyo que el régimen recibe de algunos países poderosos. En resumen, la situación militar de Myanmar en 2024 es tensa y compleja, con un Tatmadaw fuerte, pero enfrentando una resistencia significativa y desafíos internos. La inestabilidad política y los conflictos armados continúan siendo una realidad cotidiana, afectando gravemente a la población civil y el desarrollo del país. Una de las tradiciones más fascinantes y únicas de Myanmar es la práctica del Thanaka, un tipo de cosmético natural que se ha utilizado durante siglos en el país. El Thanaka es un tipo de pasta o maquillaje que se elabora a partir de la corteza triturada de ciertos árboles, específicamente el árbol de Thanaka. Esta corteza se muele hasta obtener una pasta de textura suave y cremosa, que luego se aplica en la piel del rostro. Lo curioso de esta tradición es que el Thanaka no solo se utiliza por razones cosméticas, sino que se le atribuyen propiedades beneficiosas para la piel. Se cree que ayuda a proteger la piel de los rayos solares, disminuye la grasa facial y tiene efectos refrescantes y calmantes. Además, el Thanaka se ha convertido en un símbolo cultural y de identidad en Myanmar. Los diseños y formas de aplicación del Thanaka varían según la región, la edad y el género de las personas. Algunas mujeres y niños decoran sus rostros con intrincados patrones geométricos o florales. Otra particularidad del Thanaka es que su uso no se limita únicamente a las mujeres. De hecho, es común ver a los hombres y niños de Myanmar utilizarlo como parte de su rutina diaria, lo que lo convierte en una práctica verdaderamente transversal en la sociedad. A pesar de los avances modernos en el cuidado de la piel, el Thanaka sigue siendo ampliamente utilizado en Myanmar, manteniendo viva una tradición ancestral que refleja la conexión del pueblo myanmarí con la naturaleza y sus recursos. Este cosmético natural es sin duda una de las características más distintivas y curiosas de la cultura de Myanmar, que perdura en medio de los cambios y desafíos que enfrenta el país. A lo largo de este podcast hemos explorado la compleja situación de Myanmar, desde la crisis política del golpe de Estado hasta las profundas repercusiones sociales y humanitarias. Hemos visto cómo el país se encuentra sumido en una espiral de violencia, pero también hemos conocido datos curiosos que nos recuerdan la riqueza cultural y la resiliencia de su pueblo. Estos destellos de esperanza nos muestran que, aun en medio de la adversidad, Myanmar sigue preservando y celebrando su identidad. Será necesario un esfuerzo concertado para encontrar una solución pacífica y duradera a esta crisis multidimensional. Solo así podrá Myanmar alcanzar la estabilidad, la prosperidad y la democracia que tanto anhela su pueblo. Muchas gracias por escucharnos.